Hace unos días, China bloqueó la exportación de 7 elementos que son críticos para la vida moderna. Y esto es mucho más grave de lo que parece a primera vista. Es una decisión que está generando mucha incomodidad en compañías tecnológicas de todo el mundo. No hablamos de petróleo, ni uranio, ni oro, sino de las llamadas tierras raras. Y el problema es que sin estos elementos, gran parte de la tecnología que usamos a diario simplemente no podría existir. Estamos hablando de elementos cruciales para tu móvil, para las energías renovables y para sectores industriales complejos. Lo curioso es que las tierras raras tienen probablemente el nombre más engañoso de toda la tabla periódica. Ni son tierras ni la mayoría son especialmente raras, pero lo que sí es cierto es que China controla aproximadamente el 60% de la extracción mundial y aproximadamente el 90% de su procesamiento, y esto le da un poder enorme sobre las industrias clave, desde los smartphones hasta los coches eléctricos, pasando por turbinas eólicas y sistemas de defensa avanzados. Estamos ante un recurso estratégico del que apenas se habla, pero que puede definir el futuro de la tecnología del mundo. En este vídeo vamos a aprovechar esta crisis geopolítica para entender qué son realmente estos misteriosos elementos. Veremos por qué, a pesar de tener nombres impronunciables, son absolutamente fundamentales para la tecnología actual y para la transición energética, porque en muchos sentidos las tierras raras son el nuevo petróleo, un recurso limitado y estratégico que quien lo controle controlará buena parte del desarrollo tecnológico del futuro. Vale, vamos a empezar por lo básico. ¿Por qué narices se llaman tierras raras si no son tierras ni son raras? Pues viene del siglo XVIII, cuando los químicos llamaban tierras a los óxidos metálicos que encontraban. Y les pusieron lo de raras no porque fuesen escasas en la naturaleza, sino porque eran increíblemente difíciles de separar entre sí. Es muy curioso que muchos de estos elementos son bastante abundantes. El cerio, por ejemplo, es más común en la corteza terrestre que el cobre o que el plomo. Lo verdaderamente raro es poder separarlos de forma eficiente. La historia de su descubrimiento tiene su gracia. Todo comienza en 1787 en un pueblo sueco llamado Ytterby. Este sitio es una especie de meca para los químicos. 4 elementos de la tabla periódica deben su nombre a este lugar: el itrio, el iterbio, el terbio y el herbio. Un teniente del ejército sueco encontró una piedra negra inusualmente pesada y los científicos se pasaron décadas intentando entender qué es lo que contenía, descubriendo elemento tras elemento en lo que se convirtió en uno de los rompecabezas químicos más complicados de la historia. Y es que separar estos elementos era una pesadilla. Imagínate que tienes 15 hermanos gemelos prácticamente idénticos con comportamientos químicos prácticamente iguales, todos viviendo juntos en las mismas rocas. Pues así son los lantánidos. Sus propiedades son tan similares que incluso cuando Dmitri Mendeleev creó la tabla periódica, los metió a todos en una nota a pie de página porque no sabía dónde colocarlos exactamente. Eran los bichos raros de la química, tan parecidos entre sí que parecían el mismo elemento una y otra vez. Y fíjate que estuvieron descubriendo nuevos elementos de este grupo hasta 1947. Pero vamos a centrarnos. ¿Qué son exactamente las tierras raras? Estamos hablando de un grupo de 17 elementos químicos que son muy específicos. Los 15 lantánidos, que van desde el lantano hasta el lutecio en la tabla periódica, más el escandio y el itrio. Y tienen nombres que parecen sacados de una novela de fantasía: lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, euripio. No son hechizos de Harry Potter, sino elementos reales y cruciales para la tecnología. Si miras en la tabla periódica, verás que la mayoría aparecen en esa fila separada en la parte de abajo. Lo que los hace especiales es su estructura electrónica. Tienen electrones en una capa interna llamada 4F, que les da propiedades magnéticas, ópticas y químicas únicas. Es como si la naturaleza hubiese creado un grupo de superhéroes químicos, cada uno con unos poderes especiales, pero todos relacionados entre sí. Y esa estructura electrónica tan particular es justamente lo que los hace tan valiosos e imposibles de reemplazar. Los expertos dividen las tierras raras en dos grupos: las tierras raras ligeras, como por ejemplo el lantano, el cerio o el neodimio, y las tierras raras pesadas, como el disprosio, el terbio y el europio. Esta distinción no es solamente técnica, sino también económica y estratégica. Las tierras raras pesadas son generalmente más escasas y por lo tanto bastante más valiosas, y son precisamente estas últimas las que tienen aplicaciones más específicas y más difíciles de sustituir. Y aquí viene la ironía que te comentaba antes: muchas tierras raras no son raras en absoluto lo que es en términos de abundancia. El cerio, por ejemplo, lo hemos comentado antes, es más común que el cobre. El neodimio es tan abundante como el cobalto. Incluso el tulio, uno de que son de los más escasos, es más común que el oro o que el platino. El verdadero problema está en encontrar yacimientos donde estén lo suficientemente concentrados para que sea económicamente viable el poder extraerlos. Y sobre todo en tener la tecnología para separarlos unos de otros, lo que requiere procesos químicos muy complejos y bastante costosos.
Vale, pero ¿qué hace que estos elementos sean tan especiales? Vamos a empezar con sus propiedades magnéticas, que son bestiales. El neodimio, por ejemplo, forma los imanes permanentes más potentes conocidos. Todos hemos visto algún vídeo de alguien haciéndose un destrozo en las manos con un imán de estos. Un imán de neodimio puede ser hasta 10 veces más fuerte que un imán tradicional del mismo tamaño. Es por esos electrones solidarios que hemos mencionado antes de la capa 4F que se alinean creando campos magnéticos extremadamente potentes. Esta propiedad ha revolucionado todo, permitiendo miniaturizar motores y generadores de una forma que hasta hace muy poco era impensable. Otra propiedad son sus características luminiscentes. Algunos de estos elementos emiten luz de colores específicos cuando se excitan. El euripio da, por ejemplo, un rojo perfecto, el terbio emite luz verde y el tulio produce luz azul. Yo supongo que estos tres colores te suenan de algo, ¿no? Como por ejemplo del tema del RGB. Son los mismos colores básicos que utilizas en cada una de tus pantallas. De hecho, cada píxel de color en algunos televisores, monitores o smartphones contienen pequeñísimas cantidades de estas tierras raras. Es un truco químico que hace posible la tecnología de visualización más o menos moderna, con colores que son vibrantes y precisos y que serían imposibles sin estos elementos. Muchas tierras raras mantienen sus propiedades especiales incluso en condiciones extremas. Por ejemplo, los imanes de samario y cobalto funcionan perfectamente a temperaturas que superan los 350 grados centígrados, cuando otros materiales magnéticos ya habrían perdido sus propiedades y evidentemente eso es un problema. Esta resistencia al calor los hace cruciales para aplicaciones de motores de alta potencia, equipos militares y tecnología sobre todo aeroespacial. Piénsalo, cuando un motor de avión alcanza temperaturas absurdamente altas, necesitas materiales que no pierdan sus propiedades, y es ahí donde brillan algunas de las tierras raras. Y para rematar, muchas tierras raras son catalizadores excepcionales que facilitan las reacciones químicas sin consumirse prácticamente en el proceso. El cerio, por ejemplo, es fundamental para los catalizadores de los coches, que ayudan a reducir mucho las emisiones contaminantes. Una pequeñísima cantidad de cerio puede transformar cantidades enormes de gases nocivos en sustancias que son mucho menos dañinas. Vale, vamos a nuestro día a día. ¿Dónde están exactamente estas tierras raras en tu vida diaria? Bueno, pues prácticamente en todos los dispositivos electrónicos que utilizas todos los días. Tu smartphone contiene al menos 8 elementos diferentes de tierras raras. El neodimio está en pequeños imanes de, por ejemplo, altavoces y de vibradores. Los mencionados antes para el calor, normalmente en las pantallas. Tus auriculares tienen imanes de neodimio que los hacen más compactos y potentes. Los discos duros de los ordenadores utilizan tierras raras para almacenar datos. Son invisibles, pero son absolutamente esenciales. Pero donde realmente están cambiando el juego es en la transición energética. Una sola turbina moderna puede contener hasta 600 kilos de neodimio en sus imanes permanentes. Estos imanes permiten generar electricidad de forma eficiente con el movimiento del viento. Los coches eléctricos también dependen bastante de ellas. Un Tesla Model 3 contiene alrededor de 4,5 kilos de tierras raras, principalmente en su motor de tracción. En medicina, las tierras raras se utilizan para salvar vidas todos los días. El gadolinio se usa como agente de contraste en las resonancias magnéticas, permitiendo a los médicos ver con claridad tejidos blandos y detectar tumores. El itrio se utiliza en láseres médicos para cirugías de precisión. El lutecio es clave para la tecnología PET-CT para el diagnóstico del cáncer. Como puedes ver, también en medicinas los tienes por todas partes. Y en el ámbito militar y aeroespacial son considerados materiales críticos para la seguridad nacional. Los sistemas de guiado de misiles utilizan imanes de samario cobalto por su resistencia a temperaturas extremas. Los equipos, por ejemplo, de visión nocturna dependen del itrio. Los sistemas de radar avanzados utilizan granates de itrio para filtrar las señales. Y fíjate en lo paradójico que es todo esto. Estados Unidos, con el mayor presupuesto militar del mundo, depende de China para obtener los materiales que necesita para sus armas más punteras. Creo que aquí se ve muy bien por dónde se puede liar. Y aquí llegamos al meollo del asunto. Extraer y procesar tierras raras es un auténtico infierno. A pesar de que muchos de estos elementos son relativamente abundantes, raramente se encuentran concentrados. Están dispersos en pequeñas cantidades y mezclados entre sí. Para obtener, para que te hagas una idea, 1 kilo de óxido de tierras raras, hay que procesar entre 3 y 20 toneladas de material. Pero es que luego viene lo peor, que es separar cada elemento individual mediante procesos químicos que son complejos y repetitivos. El impacto ambiental es otro problema mayúsculo. La extracción genera enormes cantidades de residuos, algunos de ellos incluso radiactivos por la presencia natural de torio y de uranio en lo que son los mismos yacimientos de donde las sacamos. Para producir 1 tonelada de tierras raras se generan aproximadamente 90.000 toneladas de residuos. El proceso de separación requiere grandes cantidades de ácidos y solventes químicos. En Bautú, en Mongolia, existe un lago artificial de residuos tóxicos de 10 kilómetros cuadrados, una consecuencia directa del procesamiento de tierras raras. China ha podido dominar este mercado en parte porque ha
estado dispuesta a asumir este coste ambiental. Si a todo esto le sumas la concentración geográfica de los yacimientos, tienes la tormenta perfecta. Por ejemplo, la mina esta de Bayanov o en Mongolia Interior es la mayor del mundo y durante décadas Occidente ha externalizado la producción de todos estos materiales a China, trasladando no solo la fabricación sino también el conocimiento técnico. Ahora incluso si otros países extraen tierras raras, suelen enviarlas a China para su procesamiento. Es una dependencia estructural que no se soluciona de la noche a la mañana. Ante este panorama, varios países están buscando desesperadamente reducir su dependencia de China. Estados Unidos ha reabierto la mina de Mountain Pass en California, que había cerrado en 2002 por problemas económicos y sobre todo ambientales. Australia está aumentando su producción en Mount Weld y, por ejemplo, la Unión Europea está explorando yacimientos en Suecia y Finlandia. La realidad es que diversificar las fuentes va a requerir bastantes años de inversión. Otra vía de acción es el reciclaje. Actualmente recuperamos menos del 1% de las tierras raras utilizadas. Es una absoluta locura. Hay programas como el RE4EU europeo que están desarrollando técnicas para extraer neodimio de los imanes ya utilizados. Hay empresas que están especializándose en lo que llaman minería urbana, recuperando tierras raras de dispositivos electrónicos que ya han sido desechados. Un smartphone contiene aproximadamente 0,2 gramos de elementos. Puede parecer muy poco, pero si reciclásemos eficientemente los millones de teléfonos que desechamos cada año, recuperaríamos cantidades significativas sin tanta dependencia. La investigación en materiales alternativos también avanza, aunque más lentamente de lo que nos gustaría. Científicos del MIT están trabajando en imanes basados en hierro nitruro que podrían reemplazar parcialmente al neodimio. Toyota, por ejemplo, está desarrollando motores eléctricos que reducen significativamente la cantidad de tierras raras necesarias. El problema es que por ahora ninguna alternativa iguala las propiedades excepcionales de estas tierras raras. Es como intentar sustituir el chocolate. Puedes encontrar alternativas, pero ninguna tiene exactamente el mismo sabor y sus propiedades. Lo que hemos visto hoy es que las tierras raras, a pesar de sus nombres extraños, son absolutamente fundamentales para la tecnología moderna. Sin ellas no tendríamos smartphones, turbinas eólicas eficientes, coches eléctricos ni muchas de las tecnologías médicas que nos salvan la vida a diario. La reciente decisión de China de bloquear la exportación de 7 de estos elementos no es solo una maniobra política, sino una demostración de poder que pone en relieve nuestra dependencia. Y aunque el tema esté ahora en los titulares por motivos geopolíticos, la realidad es que llevamos décadas construyendo esta vulnerabilidad. Me gusta pensar en las tierras raras como las vitaminas de nuestra tecnología. Al igual que las vitaminas en nuestro cuerpo están presentes en cantidades minúsculas, pero su ausencia provocaría fallos catastróficos en todo el sistema. Representan apenas un pequeño porcentaje del coste material de un dispositivo, pero sin ellas, estos dispositivos simplemente no funcionarían. Si te ha gustado este vídeo y quieres más contenido sobre materiales críticos o geopolítica tecnológica, dale a like y suscríbete al canal. ¿Qué otros recursos estratégicos crees que deberíamos analizar en los próximos vídeos? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.